Yo estoy convencido y creo firmemente que Dios ama tanto a los cristianos como a los católicos y que Dios tiene serio interés en resolver las necesidades del pueblo católico como del pueblo evangélico. Oramos, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bendita presencia y pedimos de tu bendición para cada uno de nuestros oyentes. Que esta tu bendita palabra encuentre un lugar en el corazón de cada persona y que la luz de tu evangelio alumbre su entendimiento y su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, tenga su Biblia en sus manos y acompáñeme a estudiar juntos las similitudes y diferencias entre las doctrinas católica, apostólica, romana y el cristianismo. Estamos en un tiempo importante en que debemos de conocer la verdad. Y para introducirme quiero decir que estoy convencido, una vez más, lo digo abierta y públicamente, que Dios está interesado en bendecir a la humanidad, ya sea católica o sea cristiana. Dios quiere resolver los problemas y las necesidades del pueblo. A muchos católicos, lamentablemente, se les ha dicho que los protestantes despreciamos a María. Y quiero con toda claridad y sensibilidad hacer notar que nosotros creemos que María fue honrada por Dios sobre todas las mujeres al ser escogida para ser la madre del Señor Jesucristo. Todos le debemos a María gratitud por el cuidado que le brindó a nuestro Salvador durante sus años de infancia. Yo debo admitir que la Virgen María fue una mujer que encontró gracia ante los ojos de Dios y que Dios la escogió para que ella fuera el instrumento por el cual Cristo naciera en esta tierra para salvar a la humanidad. Ahora, quiero agregar algo. Nosotros creemos que hay puntos similares entre católicos y evangélicos, pero también existen grandes diferencias. Voy a utilizar para este estudio dos Biblias. La primera, que es la versión Nácar Colunga, que es Biblia católica. Esta es una versión de una traducción directa de los lenguajes originales, tanto del hebreo como del griego, por el Oino Nácar y por Alberto Colunga. Por eso es la versión Nácar Colunga. Dos traductores del idioma original, y es la Biblia católica. Y también estaré utilizando la versión Reina Valera de 1960 para que podamos hacer una comparación exacta de las bases bíblicas y podamos hacer notar la verdad absoluta en la palabra de Dios. Decía que creemos que hay puntos similares entre católicos y evangélicos. Hay por lo menos 10 puntos similares. Número uno, tanto los católicos como los evangélicos creemos en la Santísima Trinidad, es decir, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad es innegable, está en la Biblia, y tanto los católicos como los evangélicos creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como punto número 2 de similitud entre el catolicismo y los evangélicos está la inspiración divina de la Biblia. Creemos en la inerrancia de las Escrituras, creemos en la inspiración divina de la palabra de Dios. Tanto los católicos como los evangélicos creemos que la Biblia fue escrita por hombres bajo inspiración divina. Un aproximado a 40 escritores de diferentes contextos socioeconómicos, en un periodo aproximado a 1500 años, escribieron los 66 libros de la Biblia. Entre ellos profetas, reyes, sacerdotes y aún pescadores, gente sencilla. Creemos que la Biblia fue escrita bajo la inspiración divina. Y la misma Biblia da testimonio de su inspiración.
La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. En eso coincidimos también. En tercer lugar, creemos en la encarnación de Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y su regreso en gloria. Como tercer aspecto similar entre los católicos y evangélicos está la encarnación de Cristo. Creemos que Cristo se humanó y nació de una virgen y mostró al mundo su gloria. Él nace no como un producto de una relación conyugal entre José y María, sino que nace por obra del Espíritu Santo. Por eso es humano y es divino a la vez. Humano porque nace de una mujer con una naturaleza como la nuestra, y divino porque fue engendrado por el Espíritu Santo y no fue engendrado por José. Así que creemos en la encarnación de Jesucristo y también creemos en su muerte, en su resurrección, de que Él triunfó sobre la muerte, que ascendió y está sentado a la diestra del Padre, y también creemos en su retorno por la iglesia para llevarnos a las mansiones eternas. Bueno, en cuarto lugar, creemos en la realidad del pecado. Tanto los católicos como los evangélicos creemos en la realidad del pecado. Creemos que el pecado es trágico, es doloroso, causa enfermedad y sobre todo la perdición eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Creemos en el pecado original, creemos en el pecado de omisión, creemos en los pecados de conciencia, creemos en la gravedad del pecado. Por eso la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. En quinto lugar, una quinta similitud entre los católicos y los evangélicos. Creemos en el juicio futuro, creemos en el cielo y en la tierra, creemos en el infierno. Así que hay un punto de similitud muy interesante. Creemos en el juicio del futuro, creemos que Dios va a hacer juicios sobre la tierra, sobre todos aquellos que rechazaron la verdad. Y la Biblia, por supuesto, que habla de las copas de la ira de Dios, de las trompetas de la ira de Dios y de los 7 sellos que únicamente Cristo tenía autoridad para romperlos. Entonces, ese es el quinto aspecto donde coincidimos o hay similitud entre los católicos y los evangélicos sobre el juicio futuro, que existe el cielo también, que existe el infierno. En sexto lugar, creemos en el bautismo en agua y en la Santa Cena. Es una similitud más entre católicos y evangélicos. Creemos, por favor, en esta palabra, y nosotros sabemos que hay bautismo en agua. Una diferencia es que los católicos bautizan por aspersión y nosotros por inmersión. Una diferencia más es que los católicos bautizan a niños, mientras que nosotros bautizamos a adultos, porque nosotros creemos que el bautismo en agua es una experiencia subsecuente a la salvación. Y un niño de 40 días de nacido, de 3 meses de vida, está en la etapa de inocencia, no tiene pecado. Ahora, heredó el pecado original, pero este no se borra por el bautismo, sino por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un aspecto más de similitud, en el número 7, creemos en la obediencia a la palabra de Dios. Tanto los católicos como los evangélicos confesamos que la obediencia a la palabra de Dios trae bendición, que la obediencia a las normas divinas trae prosperidad, que el someternos a la autoridad de la palabra de Dios trae resultados maravillosos en nuestra vida. Y nosotros creemos que la obediencia a la palabra de Dios nos hará prosperar en todos nuestros caminos. En número 8, una octava similitud
es que creemos en la reverencia por las cosas divinas, el respeto al santuario, a la casa de Dios, el respeto a la autoridad espiritual, de la investidura de los hombres de Dios. Creemos en esa reverencia y en ese respeto que debemos tener hacia las cosas de Dios. Número 9, también entre católicos y evangélicos existe la similitud de que creemos en el poder de la oración. Creemos en el poder de la oración. Creemos que si usamos el nombre de Cristo y oramos al Padre, Dios da respuesta a nuestras necesidades. Creemos que la oración es la llave que abre el cofre de los tesoros de Dios. Creemos que la oración es el camino más corto para alcanzar la bendición del cielo. Creemos que la oración es el oxígeno del alma. Creemos que la oración construye un vallado de protección contra el pecado. Creemos que la oración es vida para los creyentes y también los católicos practican la oración. Y número 10, creemos en el poder de Dios manifestado en milagros hoy. Creemos que los milagros son para este tiempo, que los milagros son reales, que las maravillas y los prodigios que hace Dios son extraordinarios y rebasan toda lógica humana y están por encima del entendimiento de los hombres. Estos son los 10 aspectos en los que el catolicismo y el cristianismo son similares, pero hay grandes diferencias y queremos mostrar las diferencias. Queremos explicarles porque nuestra única intención es que conozcan la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No presentamos este estudio bíblico con fines ofensivos o con intenciones para descalificar a otras personas. Más bien nos interesa que la luz del Evangelio alumbre su corazón y alumbre su entendimiento. Vamos entonces, en primer lugar vamos a hablar sobre la oración a los santos. Usted ha escuchado sobre esto y usted ha oído acerca de la oración de los santos. Bueno, entonces la Iglesia Católica enseña que hay un Dios, pero es bueno invocar a la Virgen María y a los santos para que intercedan a nuestro favor y nos consigan de Dios las bendiciones que necesitamos. Esto es lo que la Iglesia Católica enseña. Hay un solo Dios, sí, pero ellos inducen, ellos practican, ellos enseñan también que hay que invocar a la Virgen María para que ésta interceda ante su Hijo Jesucristo y que Jesucristo interceda ante el Padre por nosotros. Incluso el Papa lo hace en su pontificado y es conocido por todos. Entonces, la Biblia enseña que tenemos acceso directo al trono de la gracia y que Jesucristo es el único abogado que nos ayuda y que intercede por nosotros. Nosotros no necesitamos de que la Virgen María interceda o que alguno de los santos interceda. Voy a leer los argumentos bíblicos tanto en la Biblia católica como en la Biblia evangélica. Vamos al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Y este primer punto que hay que explicarlo con detalle, tenemos que decirlo porque la Iglesia Católica enseña que es bueno invocar a la Virgen María y a los santos para que intercedan a nuestro favor. La Biblia no dice que le pidamos a la Virgen María o a otro santo. La Biblia dice que tenemos acceso directo al trono de la gracia a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces leo para usted Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, y esta es la versión Nácar Colunga, versión católica. Dice: teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión. No es nuestro pontífice tal
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes fue tentado en todo, a semejanza nuestra, fuera del pecado. Qué interesante lo explica la Biblia católica, y luego la Biblia evangélica también lo dice de la siguiente forma. Es el capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El verso 16 de la Biblia católica dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Entonces, bíblicamente, tanto la Biblia católica como la Biblia cristiana demuestran que no es necesario pedir que María intervenga o interceda o funja como intercesora, ni tampoco otro de los santos, sino que el acceso al trono de la gracia es directamente y únicamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 25, un argumento más. Hebreos capítulo 7 y verso 25. Leo las dos versiones. Primero, la versión católica, que es la Nácar Colunga, y dice Hebreos 7, 25. Dice claramente, dice, y es por tanto perfecto su poder de salvar a los que por él se acercan a Dios, y siempre vive para interceder por ellos. Muy claramente dice que solamente nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, porque él siempre vive para interceder por ellos. Y luego Hebreos capítulo 7 y verso 25 en la versión cristiana dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en cuanto a la oración a los santos, la Biblia dice que solamente Jesucristo es el que intercede por nosotros. Por eso Jesucristo dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Entonces, claramente la Biblia explica, pero hay más argumentos. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Mientras que la Iglesia Católica enseña que hay un solo Dios, pero que hay que invocar a la Virgen María y a los santos para que intercedan a nuestro favor, ambas Biblias, la católica y la cristiana, señalan que el único que intercede por nosotros ante Dios es Jesucristo, y que está permanentemente para ayudarnos, para auxiliarnos, para que alcancemos oportuno socorro. Ahora, en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versos 19 al 22, leo la versión católica, Nácar Colunga, dice, teniendo pues, hermanos, en virtud de la sangre de Cristo, firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, con fe perfecta, purificados los corazones de toda conciencia mala y lavado el cuerpo con el agua pura. Qué palabra tan clara está diciendo aquí la Biblia católica. Ahora, la Biblia cristiana, Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, lo primero que estamos señalando es que no tenemos que ir o recurrir ni a la Virgen María, ni a ninguno de los santos para que intercedan por nosotros. Basta y sobra
lo que Cristo hace a la diestra del Padre para interceder por su pueblo. Ahora bien, avanzamos. La Biblia enseña que tenemos acceso directo al trono de la gracia y que Jesucristo es el único abogado que nos hace falta. Es el único mediador, nada más, no existe otro. En segundo lugar, la Iglesia Católica Romana ha enseñado que deben venerarse las imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los santos. Incluso se han canonizado a personas como Juan Pablo II o a Juan Diego. Y la gente fanáticamente, porque lo dice el Papa, toman la palabra del Papa como máxima autoridad, pero la máxima autoridad no es la palabra del Papa, sino la palabra de Dios, la Biblia. Por eso estoy argumentando con mi más grande respeto y con mi más sentido de honorabilidad, para que no sean ofendidas las personas, sino que conozcan la verdad. A mí me interesa que conozcan la verdad y que utilicen su Biblia católica para descubrir la verdad. Por eso comparamos la versión Nácar Colunga con la versión Reina Valera. Tanto la Biblia católica como la Biblia cristiana están mostrándonos el camino correcto a seguir. No se trata de ofender, de descalificar, de insultar o de menospreciar algún credo religioso, sino se trata de conocer la verdad, porque al conocer la verdad somos libres. Entonces, vamos a lo siguiente. La Iglesia Católica Romana ha enseñado que deben venerarse las imágenes tanto de Cristo como de la Virgen y de los santos. Y entonces esto también es delicado y la Biblia tiene argumento para explicarlo. Dios prohíbe terminantemente hacer imágenes para honrarlas. Vamos a leer el argumento. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Veamos primero la versión católica, donde la misma Biblia católica prohíbe el venerar imágenes. La misma Biblia católica está señalando la prohibición de parte de Dios sobre imágenes. Y entonces, Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Vamos a leer las dos versiones para que nos quede bastante claro. Y es muy importante que nosotros podamos ayudar a nuestros amigos, familiares o vecinos que expresan su fe católica, porque muchas de las veces son gente bien intencionada, dispuestos a buscar a Dios con el corazón, pero están siendo instruidos de una manera incorrecta. Aquí dice Éxodo capítulo 20, verso 4 y verso 5, la versión Reina Valera y después la versión católica. Primero, versión Reina Valera, la versión cristiana, Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Luego la Biblia católica, miren cómo dice la Biblia católica, Éxodo capítulo 20, verso 4 y 5. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso, que castigo en los hijos la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Así dice la Biblia católica también. Ahora vamos a un argumento todavía más fuerte, de más peso, que la misma Biblia católica dice que los ídolos no tienen poder, que las imágenes no tienen autoridad, que tienen ojos pero que no ven, que tienen boca pero que no hablan, que tienen manos pero que no palpan, que tienen pies pero que no caminan. Lo dice la Biblia católica, el Salmo 115. Vamos a leer, por favor, desde el verso 4 en adelante. Dice la Biblia católica así: sus ídolos son plata y oro,
obra de la mano de los hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, narices y no huelen, sus manos no palpan, sus pies no andan, no sale de su garganta un murmullo. Semejantes a ellos serán los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esto es el Salmo 115, verso 4 al verso 8. Leí la versión Nácar Colunga, Biblia Católica. Ahora leo la versión cristiana y también dice lo mismo. Es interesante que podamos mostrar la realidad de todas las cosas, porque luego las personas se fanatizan y hacen cosas que están fuera de la verdad y de la razón. No tiene sentido hacerla, porque ni siquiera la Biblia católica lo autoriza, mucho menos la Biblia cristiana. El Salmo 115, la versión cristiana, Reina Valera versión 60, del 4 al 8, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es muy clara la palabra de Dios. Entonces yo invito a las personas que profesan la doctrina católica romana que vayan a la Biblia y descubran la verdad. Y no tienen necesidad ni obligación de pedirle a la Virgen María y a ningún otro santo. No pongan por encima la palabra del Papa. Sujétense a la autoridad de la palabra de Dios. Igual en la iglesia cristiana, no tengan como una palabra infalible la palabra del pastor cristiano, sino la palabra de Dios, la Biblia, porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra, alumbra mi camino. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Entonces es la Biblia la autoridad, es la palabra de Dios la que contiene las revelaciones de Dios para la humanidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que las personas conozcan la verdad y conozcan la doctrina sana y verdadera y correcta, para que su vida sea una vida transformada y bendecida. Continuamos en este estudio. Ahora, permítame hablar, el lugar de la Virgen María. Colocan a María como intermediaria entre los santos y Dios. O sea que la doctrina católica apostólica romana coloca a María en una posición que no le corresponde. La colocan como intermediaria entre los santos y Dios. La colocan y la mencionan como la madre de Dios, como la reina del cielo, como abogada nuestra, nacida milagrosamente por la Inmaculada Concepción. Son argumentos muy sólidos que convencen, pero que son falsos en su totalidad, y que enseguida voy a mostrar su falsedad en la Biblia católica y en la Biblia cristiana. No puede ser posible que nosotros creamos que María es la madre de Dios. Por supuesto, es la madre física, pero no la madre de su deidad, porque María es humana y Cristo es eterno. Cristo existía desde antes que existiera María y aún desde antes que fuera Abraham el padre de la fe. Permítame enseguida llevarlos a la Biblia y explicarle a detalle, porque creo yo que debemos hablar la verdad y el catolicismo no debe seguir engañando a las personas. El catolicismo tiene que reconocer la verdad. Ahora bien, colocan a María como intermediaria entre los santos y Dios, también la nombran como la madre de Dios, como la reina del cielo, como la abogada nuestra, como la nacida milagrosamente por la Inmaculada Concepción, como siempre virgen y sin mancha de pecado original. Eso es prácticamente un descalabro a la teología bíblica. Es una aberración
a la inspiración de las Escrituras. Es un error grave que tenemos que explicar con detalle. Ahora, la nombran como defensora nuestra ante su Hijo, como corredentora de la humanidad y como madre de la iglesia. Vamos a ver entonces nuestra postura doctrinal como cristianos. Primero, fue madre de su cuerpo físico, pero no de su deidad. Cristo es eterno y como Dios siempre ha existido. Cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando Dios iba a formar al hombre, Dios Padre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? Cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. No pudo ser que estaba hablando con un árbol, porque un árbol es materia y Dios es espíritu. No pudo ser que Dios estaba hablando con una roca, porque una roca es inerte, insensible, inmóvil, y Dios tiene las cualidades de una persona, pero no sus limitaciones. Cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿con quién está hablando? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios Padre está hablando con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y entonces, vamos a ir entonces al argumento de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Por qué? Bueno, porque María fue la madre de su cuerpo físico, de Jesucristo, pero no es la madre de su deidad, porque María no es Dios, porque María no es eterna, porque María no fue divina. María fue un ser humano que halló gracia ante los ojos de Dios, y por supuesto, pero la Biblia explica que Cristo existe desde antes de la fundación del mundo, que Cristo existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios. Por eso a Cristo, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, en la tierra, desarrollando su ministerio terrenal, Cristo hizo cosas que nada más Dios hace. ¿Como cuáles? Una, Cristo perdonó pecados siendo hombre. Es que también era Dios. Era hombre porque nació de una mujer, pero era Dios porque lo engendró el Espíritu Santo. O sea que Cristo no resulta como un producto de una relación conyugal entre José y María, sino que el Espíritu Santo viene sobre María, engendra el santo ser que nace, y entonces Cristo, en el ejercicio de su ministerio terrenal, perdonó pecados. Basta leer el capítulo 2 de Marcos, los primeros 12 versículos, cuando dice que se escuchó que Cristo estaba otra vez en Capernaum, y entonces se llenó la casa donde Cristo estaba predicando, y 4 hombres trajeron a un paralítico, dice la Biblia que era cargado por 4, y como no podían introducirlo a la casa a causa de la multitud, descubrieron el techo y por ahí bajaron al paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y estaban entonces los escribas y los fariseos, los grupos religiosos de oposición, y dijeron: ¿y quién es este para perdonar pecados? Sino solo Dios puede perdonar pecados. Y dice el texto bíblico: y conociendo Jesús en su espíritu lo que cavilaban dentro de sus corazones, volteó y les dijo: ¿qué es más fácil decir al hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, y la gente dijo: nunca habíamos visto tal cosa. Entonces Cristo perdonó pecados. Cristo recibió la adoración de los hombres estando en la condición de hombre. Cristo es Dios. Entonces María es la madre de su cuerpo físico, pero no de su deidad, porque Cristo es eterno, ¿sí? Dios siempre ha existido. Y entonces, si nosotros leemos lo que la Biblia dice, aquí está el argumento, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, vamos a comparar las dos Biblias. San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, la versión cristiana dice
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Qué tremendo, ahí está su poder creativo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero qué interesante, que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Cristo es eterno, Cristo es Dios, y existe desde la eternidad. Entonces María no puede ser la madre de Cristo en su divinidad, es la madre de Cristo en su cuerpo físico. ¿Queda clara la palabra? Ahora en San Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3, la versión católica, Nácar Colunga, también dice lo mismo. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí dice, el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Qué tremenda palabra. Entonces queda claro. Es muy importante que nos quede claro también a nosotros. No es lógico hablar de María como la madre de Dios, de ninguna manera. María fue la madre física o de su cuerpo físico de Jesucristo. San Juan capítulo 8, versos 57 y 58. Veamos un argumento más de cómo Cristo está diciendo que Él es desde antes de Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Entonces San Juan capítulo 8, versículos 57 y 58. Veamos un segundo argumento y observemos las palabras textuales de Jesucristo en la confrontación con los grupos religiosos que se oponían en su ministerio. San Juan capítulo 8, versículos 57 y 58. Aquí dice la palabra de Dios, la versión Nácar Colunga, la versión católica dice: pero los judíos le dijeron, ¿no tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Respondió Jesús, en verdad os digo, antes que Abraham naciese, era yo. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Cristo está diciendo, yo soy antes que Abraham. Yo existo antes que Abraham. Y acá la versión cristiana en San Juan 8, 57 y 58 dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tremenda palabra. No podemos decir que María es la madre de Dios. María es un ser humano que nace en tiempo con las limitaciones de una mujer, pero Cristo es eterno y es divino. Y se humanó y nació a través de una mujer que es la Virgen María, pero no podemos decir que ella es la madre de Dios. Por eso dicen, es que todo lo que María le dice, Él obedece, porque Él es su hijo, ella es su madre. Y entonces, ¿qué me dicen del capítulo 2 de San Juan? Cuando Cristo cambió el agua en vino, ahí estaba María. María nunca hizo milagros. María jamás limpió un leproso. María jamás desató la lengua del tartamudo. María nunca le devolvió la vista al ciego. María no destapó los oídos del sordo. María no hizo andar al cojo. María no expulsó demonios. María no se autonombra como poderosa. María no se coloca como corredentora. María no reclama la gloria. María reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Es muy interesante entonces ubicarnos en la palabra de Dios. Ahora, la doctrina de la Inmaculada Concepción enseña que María fue concebida sin pecado y nació sin mancha del pecado original. Este es un error gravísimo también, porque María nace, como todos nosotros, heredando el pecado original de nuestros padres y de nuestros antepasados. Ahora, María declara, ella misma confiesa que reconoce a Cristo y que lo necesita como su Salvador. Vamos a la Biblia.
Lucas capítulo 1, verso 47. Y entonces veamos a María, que también ella misma reconoce que necesita del Salvador, que ella no puede salvarse a sí misma, que ella no tiene autoridad para borrar sus propios pecados, que necesita de Cristo. Lucas capítulo 1, por favor, vamos a la palabra del Señor y comparemos las dos Biblias, la Biblia católica y la Biblia cristiana. Repito, estos estudios bíblicos de las similitudes y diferencias entre la doctrina católica, apostólica, romana y el cristianismo, no lo estamos haciendo para descalificar a nadie, mucho menos para ofender o desanimar, sino todo lo contrario, lo estamos haciendo para que conozcan la verdad, para que conozcan el evangelio correcto y que no sigan engañados y caminen por un camino equivocado. Con mi más grande respeto y con toda sensibilidad a la vida de todos los católicos, mi responsabilidad es decirles en qué están equivocados para que conozcan la verdad con su propia Biblia católica. Si tengo la oportunidad, se lo diría en su misma cara al Papa Francisco, porque él necesita ser salvo. Está haciendo actos que están haciendo crecer su popularidad y están conquistando el corazón de mucha gente con su simpatía y sus actos de aparente humildad, a lavarle los pies y besárselos a la gente, lo que nunca hizo Benedicto XVI, o por lo menos nunca se vio en público, ni tampoco Juan Pablo II. Y es que en América Latina, precisamente, la deserción del catolicismo tiene en niveles muy sorprendentes. Y entonces están tratando de recuperar. Pero ¿por qué no enseñan la verdad? Enseñen la verdad. Enseñen que no tienen que pedirle a María. Enseñen que no tienen que pedirle a los santos. Enseñen que no es correcto arrodillarse y venerar las imágenes. Enseñen la verdad. Porque si no están siendo una iglesia que se prostituye con la mentira y que está desviando a la humanidad de la verdad. Lo mismo sucede con el celibato y con el matrimonio, que en su momento lo vamos a explicar. Ahora estamos con María. La doctrina de la Inmaculada Concepción enseña que María fue concebida sin pecado, lo cual es mentira, y que nació sin mancha del pecado original, lo cual es mentira, porque en Lucas 1:47 la misma María reconoce a un Salvador para su vida. Ella reconoce que necesita un Salvador y que sin el Salvador no puede salvarse. Cristo es el único Salvador del mundo y no existe otro. Y entonces, qué interesante es que la gente conozca la verdad. Mi madre era católica, apostólica, romana. Mi madre fue catecista de la Iglesia Católica. Pero un día llegó la luz del Evangelio, conoció la verdad. Y entonces, cuando llega la verdad, nos hace libres y la verdad nos ubica en la correcta dirección. Por eso hoy tenemos que hablar la verdad, para que el mundo conozca la verdad y no se pierda, porque no podemos permitir que el mundo se desvíe con doctrinas equivocadas, con sectas falsas, con argumentos que convencen pero que son mentira y que son falsos. Tiene que conocer la verdad. Lucas capítulo 1, por favor, vamos a leer allí. ¿Qué le parece si leemos los versículos 39 al 47? Lucas capítulo 1, versos 39 al 47. Y aquí está la versión Nácar Colunga católica. Dice: en aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído
que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor. Dijo María: mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador. María está diciendo que ella habla de un Salvador. Ella necesita un Salvador. Ahora, Lucas 1, del 39 al 47, la versión cristiana lo dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Note que se nombra Señor con mayúscula. Señor es dueño de todo. Venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Él es mi Salvador. Ella reconoce que necesita un Salvador, que es Cristo el Señor. Como nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. La Biblia enseña que José y María llevaron una vida normal como cualquier matrimonio. Escuche esto. Esto es muy importante. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia. Tanto en la Biblia católica como en la Biblia evangélica se dice que María tuvo más hijos con José. Y lo dice en diferentes versiones y en diferentes pasajes de la Biblia. ¿Sí? Ahora, procrearon más hijos José y María, por supuesto. Vamos a la Biblia, por favor. Quiero que usted y yo encontremos más argumentos de la palabra del Señor. Es cierto, María tuvo a Jesús, y después que dio a luz a Jesucristo, entonces José tuvo una vida normal con María y procrearon más hijos. De hecho, el texto bíblico dice que no la conoció hasta que dio a luz a Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, versos 24 y 25. Mateo capítulo 1, versos 24 y 25, y vamos a leer las dos versiones. Por favor, vaya conmigo a la Biblia. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que podamos conocer la verdad. Y que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares conozcan la verdad. Porque yo creo que la gente católica es bien intencionada y tiene el deseo de conocer a Dios cada día, pero tienen una enseñanza equivocada y no podemos permitir que le sigan engañando. Y le estoy probando con la misma Biblia católica los argumentos para que lo entiendan en su Biblia católica. ¿Ya están todos allá? Mateo 1, 24 y 25. Muy bien. A ver, ¿cómo dice Mateo 1, 24 y 25? Voy a leer lo que dice la Biblia católica, Nácar Colunga. Dice: al despertar José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibiendo en casa a su esposa. No la conoció hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea, ¿hasta cuándo la conoció? Hasta después que dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. ¿Sí me entiende? Sí la conoció, pero hasta que dio a luz a su hijo, Jesús. Y cuando la Biblia habla de Cristo como Hijo de Dios, lo nombra como el unigénito Hijo del Padre. Y cuando habla de María, habla del primogénito, el primero de otros. Ahora vamos a la Biblia para que usted lo pueda corroborar en otros argumentos bíblicos. Mire, vamos a ir, por favor, a la palabra del Señor y quiero que lo lean conmigo. Mateo 12:46. Luego pasamos a Mateo 13:55 y 56. Y veamos todas las referencias bíblicas donde se afirma que María y José procrearon más hijos. Así que por favor, Mateo 12,
46. Mateo 12, 46. Por favor, ubíquese allá y lea conmigo si es tan amable. ¿Qué dice la versión cristiana? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ahora bien, comparamos Mateo 12, 46 en la Biblia católica y cómo dice la Biblia católica. Mateo 12, 46, mientras él hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Pase al capítulo 13 de Mateo, versos 55 y 56, por favor. Mateo capítulo 13, versos 55 y 56. Y leamos entonces ahora otro argumento. Miren lo que dice la versión católica. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban en él. Claro, porque Jesús tenía una gran sabiduría, la omnisciencia, la omnipresencia. Oiga, todas las cualidades de un Dios maravilloso estaban sobre él, aunque en su cuerpo físico tenía todas las limitaciones nuestras, pero él tenía una omnisciencia extraordinaria. Pero hacen referencia a que es hijo del carpintero, a que ahí están sus hermanos y sus hermanas. Ahora, Mateo 13, 55 y 56 en la versión cristiana. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué tremenda palabra. San Juan capítulo 2, versículo 12, por favor. Vaya a San Juan capítulo 2, versículo 12 ahora. Y veamos más argumentos acerca de los hermanos de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Es interesante conocer la verdad. Conocer absolutamente la verdad. San Juan capítulo 2 y versículo 12. ¿Cómo dice la versión Nácar Colunga, la versión católica? Dice, después de esto bajó a Cafarnaúm. Aquí así dice, Cafarnaúm. Y con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos días. Ahora la versión cristiana, San Juan capítulo 2, versículo 12, aquí dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14, por favor. Y veamos un argumento más. Un argumento más que demuestra que José y María procrearon más hijos después que ella dio a luz a Jesucristo. Y lo dice la Biblia católica, y lo dice la Biblia cristiana. Claramente lo dice la Biblia católica. Hechos capítulo 1, verso 14. Voy a leer lo que dice aquí, la versión Nácar Colunga católica. Todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. Otro argumento más, y ya no en los evangelios, sino en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y acá la versión cristiana dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué tremenda palabra. Gálatas capítulo 1, verso 19. Por favor, vaya conmigo a la carta a los Gálatas. No sé si me estoy explicando bien, o voy muy rápido, o lo alcanzan a captar. ¿Está bien para todos? Gálatas capítulo 1, verso 19. Y entonces estamos comparando las dos Biblias, la cristiana y la católica, y nos estamos dando cuenta de la verdad.
Gálatas 1:19. Dice aquí en la versión cristiana: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Oiga, qué tremendo, ahí está. Jacobo, el hermano del Señor. Ahora la Biblia católica, la Nácar Colunga, Gálatas 1:19. Y lo voy a leer tal y como lo expresa aquí esta Biblia. Dice la palabra del Señor: a ningún otro de los apóstoles vi, sino fue a Santiago, el hermano del Señor. Ahí está. Santiago y Jacobo es el mismo. Y entonces, ¿qué tenemos que decir a esto? Tenemos que decir que María no es mediadora por la humanidad. Es antibíblico decir eso. Cristo es el único mediador. Es más, la misma Biblia católica dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. No tienes por qué pedirle a María, no tienes por qué pedirle a los santos. María no es mediadora por la humanidad delante de Cristo. Vamos a leerlo, por favor. Vaya conmigo, por favor, a primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Se lo leo en las dos versiones, la versión católica y luego la versión cristiana. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice: porque uno es Dios, dice la Biblia católica, porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Así lo dice la Biblia católica. Ahora la Biblia cristiana lo dice de otra forma, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tiene usted que pedirle a la Virgen María, no tiene que pedirle a la Virgen de Guadalupe, no tiene que pedirle a Santo Tomás, no tiene que pedirle a San Pedro, no tiene que rogarle a Juan Diego, no tiene que rogarle al Papa, a Juan Pablo II, mucho menos a Hugo Chávez, que ahora ya dice Nicolás Maduro, el candidato a la presidencia, pues que él intercedió para que nombraran un papa latinoamericano. Y el espíritu de Chávez anda por todo Venezuela, quién sabe cómo les irá a ir en las elecciones. Ahora, es antibíblico. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Algo más? ¿Qué más? Es inútil. Claro, María no tiene más privilegios. No, María no tuvo más privilegios. Es más, María nunca hizo milagros, nunca limpió un leproso, nunca dio vista a un ciego, nunca desató la lengua del tartamudo. Es más, María no recibió la adoración de los hombres. María jamás pidió la gloria y la adoración para ella, olvídese. No, si María tuviera la oportunidad de venir a México y de ver toda la idolatría, ella misma diría: señores, por favor, no se equivoquen. Jesucristo es el único, eterno, salvador del mundo y no hay más. ¿Sí me entiende? Por favor, vaya conmigo a la palabra. Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Leo las dos versiones. Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Qué importante es que nosotros veamos con toda claridad y observemos lo que la Biblia dice. Porque muchas veces el error es tomar la palabra del Papa como infalible y decir: esta es la revelación de Dios. Se equivoca. La máxima revelación es la Biblia y no existe revelación más grande que la palabra de Dios. Ahora vea, Mateo 12, 46 al 50. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Y voy a leer lo que dice la versión católica, Nácar Colunga. Mientras él hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. Él respondiendo dijo al que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí Cristo está dando un mensaje para que nosotros entendamos que todos tenemos que ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Aquí está dando ya un mensaje distinto, porque Cristo quiere que entendamos que María no tiene ningún privilegio más que todos los demás. Todos tenemos los mismos privilegios y podemos convertirnos en sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos sus hermanos. Él es nuestro Salvador y nos da vida eterna a cada uno de nosotros. Él no hizo diferencia entre María y nosotros, o entre María y sus hermanos, sino que la salvación es para toda la humanidad. Eso es lo que Cristo está dando a entender en ese pasaje. Amén, hermanos. Ahora entonces, y en tercer lugar, es innecesario. Tenemos un sumo sacerdote y un Padre nuestro. Por favor, Hebreos 4, 15 y 16. Vamos a terminar con Hebreos 4, 15 y 16. María no es mediadora por la humanidad. María no tiene más privilegios que cualquiera que creyese en Cristo. Por eso Cristo está diciendo: mi madre y mis hermanos son todos los que crean en mí, porque no le otorga más privilegios a María ni a sus hermanos, sino que la salvación es para todos. La vida eterna es para todos los que crean en Él. A eso se refiere Jesucristo. Y entonces es antibíblico, es inútil, es innecesario. Solo tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, el cual intercede por nosotros. Ahí está, la carta a los Hebreos, capítulo 4, vamos a leerla nuevamente y con esto vamos a concluir. Por tanto, dice Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahora, Hebreos capítulo 4 en la versión católica también dice lo mismo con otras palabras, pero aquí dice Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16: teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes fue tentado en todo a nuestra semejanza, fuera del pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Así que, mis hermanos, nosotros entendemos que Cristo es el único Salvador del mundo. Él es el que intercede por nosotros a la diestra del Padre, y no tenemos que buscar a los santos ni a María. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta aquí la clase de hoy. Lo espero el próximo domingo, porque las clases que vienen se van a poner más intensas y con más argumento bíblico. Póngase de pie, por favor, y salude al que está cerca de usted y dígale: si eres católico o eres cristiano, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, aleluya. Nosotros hemos dicho que en nuestra iglesia los católicos se hacen mejores católicos y los cristianos se hacen mejores cristianos. Así que usted puede venir a aprender de la palabra de Dios y ser parte de esta iglesia donde se enseña la verdad. ¿Les gustó la enseñanza, hermanos? ¿Quedó clara para ustedes? Pues no se pierdan las próximas clases, porque vienen temas muy, muy interesantes.